Likutei Sijot, tomo 20, Parashat Vaigash. Vamos a estudiar la segunda sijá de Vaigash, una sijá muy bonita, un tanto extensa, donde el Rebbe explica tres diferentes opiniones sobre quién fue aquella alma que completó el número 70 entre los descendientes de Jacob que descendieron por primera vez a Egipto, y su implicancia, su mensaje en cuanto a la fe y la fuerza para salir del exilio. Una sijá especialmente dedicada a la fuerza de la mujer, además. Luego de que Yosef, ahora virrey de Egipto, se revele a sus hermanos, descubra su identidad y le diga: Ani Yosef, yo soy Yosef, que ustedes me vendieron como esclavo de Egipto. Yosef les pide que vayan a la tierra de Canaán y traigan a su padre, anciano, Jacob, y a toda la familia aquí a Egipto, porque todavía faltan 5 años de hambre, 5 años de sequía, de vacas flacas, y él ahí en Egipto los iba a mantener, los iba a alimentar con abundancia. Y así fue. Los hermanos van a la tierra de Canaán, le avisan a Jacob que Yosef está vivo y que gobierna en la tierra de Egipto y que lo está llamando. Entonces Jacob y toda su familia, todos sus descendientes, se preparan para descender a Egipto. Y la Torá elabora una lista. ¿Quiénes fueron esas 70 personas que descendieron a Egipto por primera vez? Muchos años después, una vez que falleció Jacob y todos sus hijos, Yosef, etc., comenzó la esclavitud de Egipto. Entonces, la Torá hace un cálculo, dice 66 almas. Los hijos de Lea, de Rachel, de Bila, de Zilpa, 66 almas. Más Yosef y sus 2 hijos, y ahí la Torá hace el total, 70 personas. Ahora, si uno hace el cálculo, solamente contamos 69. O en las palabras del Talmud, 70 menos 1, falta un alma. ¿Quién es esa alma? El Talmud dice, y así también trae el comentario de Rashi en nuestra parashá, esa 70 alma era Yochebed. Yochebed, la madre de Moshe, la hija de Leví, nació justo en la entrada cuando estaban llegando a Egipto. Ben Ahomot, entre las murallas, nació Yochebed. En Pirkei de Rabbi Eliezer, Midrash, trae otra opinión, que el número 70 fue Hashem mismo. Akadosh Baruj Hu nichnas imahem. Hashem entró con ellos a Egipto. Y otros comentaristas de la Torá, como Rashbam y etcétera, dicen que el número 70 no fue otro, sino Jacob. Jacob mismo fue el alma 70 que completó esta gran familia. Antes de comenzar, así unas preguntas generales. ¿Cuáles son los argumentos o los motivos? Si fue Yochebed, si fue Hashem, si fue Jacob. Además, estas opiniones parecen ser totalmente dispares. Por un lado, hablamos de que Hashem o Jacob mismo completaron el número 70. Y por otro lado, un bebé, una niña, una bebé que acababa de nacer, Yochebed, que todavía no tenía ningún mérito propio. Y lo más llamativo es que Rashi toma esta opinión, que era Yochebed. Aunque es un poco difícil entender en el sentido literal del texto, que es lo que Rashi generalmente viene a explicar, que haya sido Yochebed, porque la Torá no la menciona Yochebed, sino hasta más adelante en el libro de Shemot. ¿Y por qué Rashi elige esta opinión, que fue Yochebed la que nació en la llegada de Egipto y completó las 70 almas? Es cierto, Rashi no puede decir, sería mucho más complicado para Rashi decir que fue Jacob mismo, como traen otros comentaristas. ¿Por qué? Porque la Torá habla todo el tiempo de los descendientes de Jacob. Yotzei Yerach Jacob, Lebeit Jacob, la casa de Jacob, los descendientes de Jacob. Por lo que es difícil decir que Jacob está incluido entre sus descendientes. Aparte de Jacob, 70 almas. Por eso Rashi toma la opinión de Yochebed. Pero eso mismo requiere ser interpretado. ¿Por qué Jacob no está mencionado o contado entre las 70 almas de su familia? Entonces, para empezar a desarrollar un poquito esto y desglosar, hacer un poco de orden, el Rebbe trae un énfasis, algo muy curioso que encontramos
en el Pirkei de Rabbi Eliezer y en Rashi. Rashi dice que fue Yochebed. Pirkei de Rabbi Eliezer dice que esos 70 fue Hashem mismo. ¿Por qué? Pirkei de Rabbi Eliezer dice así: cuando llegaron al límite con Egipto y fueron mencionados todos los harim, todos los hombres, de acuerdo a sus familias, de sus madres, etc., había 69. Entonces Hashem dijo: Nichnas imaem baminyan ve'alul mispar shivim. Hashem dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Hashem entró con ellos y completó el número 70 para cumplir lo que está escrito. Y el Pirkei de Rabbi Eliezer cita un versículo que Hashem le había dicho a Jacob: Anoji ered imcha Mitzrayim, yo voy a descender contigo, junto con vos, a Egipto. Entonces Hashem es el que completó el número 70. Pero Rashi, por ejemplo, o el Midrash, se basan en otro versículo: Koranefesh aba'a Mitzrayim hashivim. Todas las almas que vinieron, que llegaron a Egipto, 70. Y explican esta que llegó a Egipto, Yochebed, que completó el número 70. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Pirkei de Rabbi Eliezer y Rashi? Pirkei de Rabbi Eliezer está hablando sobre el descenso a Egipto. Por eso trae el versículo que Hashem le dijo a Jacob: yo voy a descender contigo a Egipto. Descender a Egipto significa la dureza del exilio y de la esclavitud de Egipto. Y para que el Yehudí pueda salir del Galut, de este exilio, es necesario que Hashem descienda con él, para que aun cuando estén en el nivel tan bajo y tan difícil, tengan la fe y la emuná en Hashem, que está con ellos en Egipto. En cualquier momento los va a sacar. Por eso dice Pirkei de Rabbi Eliezer: ¿quién completó el número 70? Hashem mismo. Mientras que Rashi no habla del exilio. Rashi no está hablando de la esclavitud. Rashi está hablando de cuando llegaron a Egipto. No había esclavitud, todo lo contrario. La familia de Jacob fue muy bien recibida en Egipto los primeros años. Jacob pasó los últimos y mejores 17 años de su vida en Egipto, donde fueron atendidos por Yosef y nada le faltó. Entonces, no estamos hablando de la esclavitud, estamos hablando de la llegada a Egipto. Por eso ahí, ¿quién es? Yochebed. Sin embargo, dos preguntitas más. Yochebed no estuvo solamente al comienzo, Yochebed estuvo también en la esclavitud. Sabemos que Yochebed lo tuvo a Moshe, Yochebed de la madre de Moshe, y lo tuvo que poner una canasta en el agua por el decreto del faraón. Por lo que ella sí vivenció parte del exilio y de la esclavitud de Egipto. Entonces, el Midrash y Rashi lo relacionan con la llegada a Egipto, pero parece más compatible decir que Yochebed también descendió a Egipto, a la esclavitud de Egipto. Y otra pregunta: el Pirkei de Rabbi Eliezer dice: fueron mencionados todos los varones, Koras Harim, de acuerdo a sus familias, 66, más Yosef y sus hijos. Porque dice solamente los varones. También está mencionada Dina, la hija de Jacob. También está mencionada Serach, la hija de Asher. Entonces había también mujeres. Porque dice ahí solamente el género masculino. Empecemos a embarcarnos ahora en la explicación. Aquí el Rebbe va a tocar algunos conceptos cabalísticos. Vamos a tratar de explicarlo de una manera familiar y amena para que nadie se asuste de lo que vamos a ver hoy. Vale la pena porque la explicación al final es muy bonita. Los mefarshim, los comentaristas, ellos traen la pregunta: ¿por qué a veces la Torah está mencionando las familias, ¿no? Dice los hijos de Lea, los hijos de Rachel, Bilá, Zilpa. A veces la suma lo trae en masculino o en femenino. En hebreo, en Ibrit, la Shona Kodesh, los números pueden ser masculinos o femeninos. En español no, pero en hebreo sí. Nosotros decimos tantos números, depende la pronunciación, son números, estamos hablando de algo o de alguien femenino o masculino. Por ejemplo, la Torah dice: Kolanefesh aba'amit le Jacob mitzrayma, ¿sí? Dice todas las almas que llegaron a Egipto, y ahí está escrito en lenguaje femenino, 66, Shishim Hashesh. En el próximo versículo dice,
O después dice Ubene Yosef, los hijos de Yosef, y ahí dice Nefeshnaim, dos almas, está hablando en masculino. Cuando habla de todas las tribus, habla femenino, eran 66. Cuando habla de Yosef y sus dos hijos, dice Shnaim, dos hijos más Yosef, tres, ahí habla masculino. Lo mismo encontramos la diferencia entre con respecto a los hijos de Lea y Zilpa, está escrito al final la suma en forma femenina. Dice Shloshim Veshalosh, 33 hijos, los hijos de Lea y Zilpa. O Sheshestre Nafesh, 16, también en femenino. Pero cuando habla de los hijos de Rachel y de Bilha, dice los hijos eran 14 o 7, ahí habla el lenguaje masculino. Entonces, para resumir, cuando habla de todas las tribus, femenino. Cuando habla de Yosef, masculino. Cuando habla de los hijos de Lea y Zilpa, femenino. Los hijos de Rachel y Bilha, que era su criada, masculino. Y contestan sobre esta pregunta o sobre esta rareza los comentaristas, que por cuanto que sobre los hijos de Lea está mencionado Dina, que era hija de Lea, y Serach, hija de Asher, que también era hija de Lea, de la familia de Lea, de la cría de Lea. Entonces, como está mencionada las mujeres, también los mencionó en un lenguaje femenino. Mientras que los hijos de Yosef o los hijos de Rachel y Bilha, que solamente menciona ahí los varones, habla de que nacieron varones, no habla de que nacieron mujeres. Por eso está escrito en un lenguaje masculino. Pero esta respuesta no es suficiente. Con todo el respeto por aquellos que ensayaron esta respuesta, no es suficiente. ¿Por qué no? Porque si en total de todos los hijos de Lea y Zilpa hay solamente 2 mujeres y el resto eran varones, entonces el género general es masculino. Es una discusión acá en Argentina que se está dando en estos momentos, pero el género normal es masculino, que porque hay 2 mujeres cambiaste y pusiste todo femenino. Así que esto lo vamos a ver más adelante. El concepto masculino o femenino obviamente representa 2 tipos de energía: la energía masculina o la energía femenina, y esto lo vamos a ver en el desarrollo que viene más adelante. Entonces la explicación es lo siguiente: ¿por qué es importante saber que la familia de Jacob que llegó a Egipto eran 70? 70 tiene 2 connotaciones muy importantes para nosotros. Una, 70 está relacionado con los 70 pueblos originales. Que esos 70 pueblos originales están relacionados con Shivim Sarim, 70 ministros espirituales, que cada uno de estos ministros es el ministro de uno de estos pueblos. Así como vimos hace algunas semanas atrás que Jacob luchó con el ángel, con el ministro de Esab, hay 70 de estos en el cielo, que son los que dan lugar y energía a 70 pueblos. 70 tiene que ver con el pueblo de Israel. No con los pueblos, sino con el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel, el número 70 también tiene una connotación especial, como por ejemplo los 70 ancianos, el Sanedrín. El número 7 y el número 70 multiplicado por 10 tiene también mucha relevancia hacia adentro, hacia el pueblo de Israel. Entonces, en general, acá hay 2 acciones que tenían que ejecutarse por intermedio de que descendieron estas 70 almas a Egipto. Una acción, una consecuencia relacionada directamente al pueblo de Israel, y otra la influencia hacia afuera, hacia los 70 pueblos del mundo. El Galut de Mitzrayim, esto a modo de prólogo, lo digo, es como una preparación para Matan Torah y para recibir la Torah por parte del pueblo de Israel. En el momento que se recibió la Torah, hubo un antes y un después. Ahora se provocó que Anoji Hashem Elokeja, que yo, que soy Hashem, algo tan abstracto, tan elevado, Elokeja, me vuelvo tu Dios de manera personal, Kojajá Bejayutja, tu vida, tu fuerza y tu vitalidad. Y esto se provocó tanto en el pueblo de Israel como en el mundo, de una manera general, a través de que se fusiona el mundo espiritual con el mundo material, como hemos estudiado en otras sijot que hablan sobre este tema. Y la preparación para Matan Torah, entonces, ¿cuál fue? Fue el descenso del pueblo de Israel, o de esta familia de Israel, a Egipto, tanto como preparación para nosotros, el pueblo de Israel, y como una
preparación del mundo entero para esta época de Torah que ya se avecinaba. Nuestros jajamim, nuestros sabios dicen, Ha'avot hen en Merkabah. Los patriarcas son comparados con una Merkabah. Merkabah es una carroza. En la jerga hasídica, cuando queremos describir una persona, un tzadik que está totalmente entregado, abnegado hacia Hashem, lo definimos como una carroza. Porque una persona tiene que viajar, o tenía que viajar de un lado hacia otro, entonces tenía caballos y tenía la carroza. Los caballos empujaban la carroza. Ahora los caballos te llevan a donde vos querés. No sé, no estoy seguro que los caballos quieren llevarte, quieren empujar el carro. Pero hay recompensas, hay castigos, uno tiene el látigo que le puede pegar. Entonces el caballo te lleva al final, pero quizá no está entregado totalmente. El caballo está pensando en la alfalfa y el agua que va a comer y tomar cuando llegue y cómo va a descansar. La carroza, al ser que no es un ente que tiene vida y tiene deseos, por lo tanto la carroza no tiene deseos. La carroza está entregada. El deseo de la carroza es el deseo del pasajero que viaja en ella. Entonces, cuando queremos definir un tzadik o una persona que está totalmente entregado a Hashem, vale decir que no tiene ningún otro deseo, no tiene ninguna otra voluntad más que la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es mi voluntad. Lo describimos en la Kabbalah como una carroza. Entonces, ya que los patriarcas, toda su vida, todos sus órganos, todo su cuerpo era sagrado, estaban consagrados y destinados únicamente al servicio a Hashem, separados de los asuntos mundanos, por eso se ganaron ese título de que son una carroza. Y por lo tanto, como estaban totalmente abnegados, entregados, consagrados a Hashem, la Shejinah, la presencia de Hashem, estaba todo el tiempo con ellos. Ahora, para que esa presencia de Hashem, esa Shejinah, también pueda penetrar, pueda descender y llegar a gente más simple, gente común como nosotros, en los niveles más inferiores de la estructura de la creación, para eso había que dividirlo de los patriarcas, vienen las tribus. 3 patriarcas, 12 tribus, ya se fragmentó un poquito más. Las 12 tribus no es suficiente, tenía que dividirse en 70, y a través de este número 70 puede dividirse, puede llegar a cada persona, a todos los niveles, incluso aquellos que están en el nivel más bajo, Galut Mitzrayim, en el Egipto, en el exilio de Egipto, donde no hay una revelación de la divinidad, todo lo contrario, etc. O sea que también cuando nos encontramos en Egipto, en una tierra donde en Yirat Shamayim no hay temor de Hashem entre ellos, parafrasea acá lo que Rashi trae, el pensamiento de Abraham cuando llegó a Egipto. Dijo, acá no hay temor al cielo. Y también en esa situación, en cada Yehudí se pueda sentir la Nekudá Yehudit, el punto judío, la chispa judía, que nosotros somos Maminim, Bnei Maminim, que somos creyentes, hijos de creyentes. Y eso trajo que el nivel de los patriarcas, el nivel de entrega y de revelación que tenían los patriarcas también se transmita a todo el pueblo de Israel a través de las generaciones, incluso a las generaciones que se encontraban en un nivel tan bajo como el exilio de Egipto. ¿Qué es lo que se reveló en Egipto entonces? Dijimos la emuná, la fe del Yehudí. La emuná simple, sincera de un Yehudí en Akadosh Baruj Hu, como la Torah dice cuando Moshe fue a hablarles, Vayeamenam, el pueblo le creyó que Hashem está con ellos y que Hashem los puede sacar en Egipto en un chisquido de dedos o en un abrir y cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque para Kadosh Baruj Hu, para Hashem no hay nada imposible, no hay impedimentos, no hay cosas. Y esa es la explicación, es el pirush profundo de lo que dice nuestro Jajamim. Lo nigalú Israel o aboteinu mimitraim ela bizhuta emuna. Nuestros sabios dicen, el pueblo de Israel no fue redimido de Egipto más que por el mérito de la emuná. No es un tema secundario. No es el tema secundario, es el tema central de por qué fuimos redimidos de Egipto, porque se despertó en nosotros la fe, la chispa del Yehudí, y eso provocó, eso era lo que necesitamos para salir del Galut de Mitzrayim. Porque dijimos antes que todo el Galut de Mitzrayim, todo el exilio de Egipto era una preparación para Matan Torah,
para que Anoji Hashem lo queja, para que Hashem sea tu Dios, tu fuerza y tu vitalidad. Entonces, para esos 70 personas tuvieron que descender a Egipto, para poder distribuir, digamos, bien esta emuná que viene de los patriarcas y de los shvatim, de las tribus, en todos los niveles, en los diferentes niveles y fragmentaciones o diferencias entre el pueblo de Israel, para que podamos ir a Egipto, se revele nuestra emuná, podamos salir de Egipto, y eso crea una preparación para la entrega de la Torah. Entonces, ya que explicamos ahora que el descenso de Egipto está relacionado con el número 70, tanto con el 70 del pueblo de Israel, tanto con los 70 pueblos, o sea, con la influencia del pueblo de Israel en el mundo, que esto vino a través de las tribus y a través de los patriarcas. ¿Esto para qué fue de esta manera? Para que Egipto, que es la depravación de la tierra, no pueda dominarnos totalmente. Nosotros teníamos que estar enganchados, teníamos que tener algo que una mano de afuera de Egipto, para que no estemos totalmente enterrados en Egipto. En las palabras de la Kabbalah, teníamos que tener una fuerza extraordinaria, más allá de lo convencional. En hebreo se dice lemala mi ishtalshelut, por encima de un orden encadenado o de una energía convencional. Y eso a su vez nos daba a nosotros fuerza para poder salir de Galut. Porque si todo el pueblo de Israel estábamos en Egipto y no tenemos una mano salvadora que viene de afuera, estamos totalmente enterrados, inmersos en Egipto. Por eso tiene que venir algo de afuera, una energía extraordinaria, más allá de la razón, una energía de fe, una fuerza desde afuera para que nosotros podamos agarrarnos de ella y salir de Egipto. Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo cuál fue esa energía de afuera, esa energía que quedó fuera de Egipto, o que viene de afuera de Egipto, extraordinaria. Le mala meishtalshelut, que nos permitió a nosotros no estar decretados a estar en Egipto, sino poder salir de ahí. Y ahí tenemos las tres opiniones que vimos antes, si fue Yochebed, si fue Hashem o si fue Jacob. Entonces, veamos. Esta es la explicación que dice que Jacob representa el nivel de Atzilut. Nivel de Atzilut en la Kabbalah es el nivel de los tzadikim, donde están las almas de los puros, que dijimos antes, están totalmente abnegadas a Hashem, no tienen un sentimiento propio, todo lo que soy es mi voluntad, es la voluntad de Hashem, no tengo una voluntad mía aparte. Esta es la opinión que dice Jacob, que viene del mundo de Atzilut, de un nivel tan elevado. Él completó el número 70 y él influenció al pueblo de Israel. Viene una segunda opinión en Pirkei de Rabbi Eliezer. Dice, no, esta fuerza superior que los mantuvo vivos con fe en Egipto, ¿quién fue? Akadosh Baruj Hu, Hashem mismo completó la cuenta, el número 70. ¿Por qué? Ya que el nivel del exilio de Egipto es para que los patriarcas, especialmente Jacob, el más selecto de los patriarcas, pueda penetrar en cada uno de nosotros. Entonces, tiene que ser de una manera que nosotros no sintamos la fuerza del... Tenemos que estar en Egipto, en exilio. Si Jacob está con nosotros, aunque sea que no lo sentimos, pero sabemos que está con nosotros el patriarca Jacob, eso no permite que sintamos el... Nunca vamos a estar en exilio, en Galut, si sabemos que estamos con Jacob. Por eso dice esta opinión del Pirkei de Rabbi Eliezer. Había algo más elevado que Jacob, que era Hashem mismo. En las palabras de la Kabbalah, Sobev Kol Almim, una energía abarcadora, una energía que la fuerza viene de afuera, que no es perceptible por nosotros los seres creados. Y ahí entonces nosotros sentimos que estamos en Egipto, porque esta energía abarcadora de Hashem mismo no se siente, no se percibe.
Pero aún así esta fue la fuerza que nos sacó. Básicamente, lo que dicen estas dos opiniones, tanto si fue Jacob o si fue Hashem mismo, que esta fuerza de afuera nos permitió a nosotros mantenernos con fe en Egipto para sacarnos. La diferencia es, según la primera opinión, Jacob era esta fuerza. Según la segunda opinión, Jacob era parte del exilio de Egipto. Si Jacob estaba con nosotros en Egipto y nosotros nunca íbamos a poder sentir que estamos realmente en exilio, porque nos agarramos de la mano de papá. Por eso dice, no, la energía esta es directamente de Akadosh Baruj Hu, pero más o menos van en la misma línea, de una energía extraordinaria del mundo de Atzilut, o más todavía, Hashem mismo, que fue lo que nos sacó de Egipto, lo que reveló en nosotros la fe en el exilio de Egipto. Ahora vayamos a la opinión de Rashi, o de la Gemara. Ahí dice que lo que fue Yochebed, la que completó el número 70 de la familia de Jacob. Ella la que entró a Egipto con el pueblo de Israel, ¿para qué? Para que a través de ella es la que se revela la emuná, la fe en el pueblo de Israel. Entonces, aquí tenemos que explicar qué representa Yochebed, qué representa el género femenino en general. Una pequeña, muy breve introducción para que entendamos de lo que estamos hablando. Hay una estructura de cómo Hashem se relaciona y se comporta con el mundo. Esta estructura es las 10 sefirot, ¿ok? Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvurat, Tiferet, las 10 sefirot para el que está familiarizado con ellas. La última de las 10 sefirot se llama Malhut. Malhut, en la Kabbalah se explica Leit Lami Garmeklum. Esto no está en la Sijá, pero creo que es importante para entender qué se refiere a Malhut. Malhut es una sefirá. Sefirá es como un cristal, una piedra de color que refleja la luz. Y cada una de las sefirot tiene otro color y refleja otro tipo de luz. Una es Gesed, otra es Geburat, diferente. Ahora Malhut, dice el Zohar, Leit la migar meklum. Malhut es una sefirá transparente. Malhut es un recipiente vacío, no tiene nada propio. Recibe de las 9 sefirot de arriba y es el resultado de todas ellas. Malhut es un aspecto muy femenino en general, que es el de recibir para transformar algo y el resultado es algo mucho mejor. El ejemplo biológico de esto es una mujer. Una mujer recibe del marido, biológicamente hablando, y esa célula, la mujer tiene la capacidad de desarrollarla en su vientre, y después de 9 meses tenemos un bebé, una persona que respira, que mira, que piensa, que completo. Recibió algo del marido, lo desarrolló, lo trabajó, y el resultado es algo sin comparación mucho mejor. Entonces, así también todo lo que recibe y da, o recibe y refleja, entra en la categoría Malhut. Malhut quiere decir realeza. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el rey? El poder del rey lo recibe del pueblo. Si todo el pueblo le hace una revuelta al rey, un golpe de estado, no hay más poder del rey. El poder del rey es que el pueblo lo acepta, el pueblo se somete y se subyuga a él, entonces el rey les cobra impuestos y esto y lo otro, y con eso él les devuelve, en teoría, un país mucho mejor y una calidad de vida más alta. ¿Okay? Esa es la relación. Pero Malhut, en resumen, es recibir, transformar, mejorar y volver a reflejar esa energía. Malhut, entonces, es una característica femenina. La mujer, dice acá el Rebbe, representa de manera general la sefirá de Malhut. La sefirá de Malhut tiene 2 conceptos. Por un lado es la última, la más baja de todas, la que tiene contacto con la realidad. Malhut también es la acción. Okay, una persona tiene una idea en la cabeza. Al final, ¿dónde la vuelca? La vuelca a través de las manos. Y por eso, como Malhut toca con la realidad, toca con el nivel más bajo, Malhut puede estar en Galut, puede estar en el exilio de Egipto. Pero por otro lado, Malhut es
como parafrasea acá el versículo que decimos, Be'emuná kol zot. Malhut es la emuná. Malhuteja, Malhut Kolal, Malhut es el resultado de todo lo que entendemos y todo lo que sentimos. Es la emuná, la fe del Yehudí, de que todo viene de Akadosh Baruj Hu, de Hashem. Y esta era Yochebed. Yochebed nació en la entrada llegando a Egipto, a diferencia de otras almas que habían nacido ¿dónde? En la tierra de Kená, en la tierra de Israel, o incluso antes, pero que se criaron en la tierra de Israel. Yochebed nació en Egipto, en el lugar más bajo de todos, pero justo atrás, y ella estuvo también en los momentos más lindos de la estadía del pueblo judío en Egipto, con Yosef y sus hermanos, todo, pero también estuvo en los momentos más difíciles de la esclavitud, etc. Pero por otro lado, la Geulá, la redención, vino a través de Yochebed, vino a través de la fe que Yochebed representa, vino a través del hijo de Yochebed, que era Moshe, que él transmitió y alimentó la emuná de todos los Yehudim. Y Yochebed y su hija Miriam también eran las parteras, como dice la Torá, Tejayena etayeladim, que no le hicieron caso al faraón de matar a todos los varones, sino los hicieron vivir. No solamente los dejaron vivir, sino, como el Rebbe explica, los hicieron vivir, le inyectaron y le influenciaron en ellos fe y vida judía a todos estos Yehudim en Egipto. Entonces, Yochebed combina estas dos cosas. Por un lado, nació en Egipto, en lo más bajo, se crió en Egipto, y por eso, por un lado, ella puede estar en el Galut, puede estar en el exilio. Por otro lado, de ella misma, de esta Malhut, de esta Emuná, vino la salvación del pueblo de Israel a través de que Moshe y ella misma inyectaron Emuná y fe en todos los Yehudim. Una vez que entendimos esto, el nivel de Yochebed, podemos entender por qué cuando la Torá habla sobre las almas que llegaron a Egipto, de todas las tribus, cuando habla específicamente de los hijos de Lea y los hijos de Zilpa, dice Belashon Nekevá, dice un lenguaje femenino, 66, dijimos 33, etc. ¿Por qué? Porque el principal esencia e influencia del Galut de Egipto es la emuná. Tiene que ver con Yochebed, tiene que ver con el aspecto femenino que es la sefirá de Malhut. Cuando habla de los Yehudim en general que vinieron a Egipto, femenino. ¿Por qué? El descender a Egipto, el que los mantuvo, lo que los mantuvo en Egipto fue la emuná, la Malhut Yochebed. Como vemos en la realidad, que las mujeres tienen más fe que los hombres. El hombre es más cuestionador. La mujer acepta y tiene más emuná en Hashem. En general, decimos que los patriarcas eran la Merkabá, la carroza, que estaban totalmente abnegados a Hashem. Las tribus se llaman la pequeña carroza. Era como una muestra gratis de la carroza esta de los padres, de los patriarcas. Las tribus no llegaron al nivel de los patriarcas, un nivel inferior. Solo Yosef sí estaba más relacionado con los patriarcas. Yosef tenía el nivel masculino, como vamos a ver ahora, de los patriarcas, mientras que el resto de las tribus, más parecido a Yochebed, que era el aspecto femenino. Por eso cuando habla de las tribus en general, 66, los que descendieron a Egipto, dice femenino, 66. Pero cuando habla de los hijos de Yosef, ¿qué dice? Yosef eran dos, Yosef más sus dos hijos, dos. Las dos almas, dice masculino, porque Yosef estaba más relacionado con los patriarcas. Las tribus más relacionadas con el concepto de Malhut, con la pequeña carroza. Entonces, de esta manera respondemos las preguntas iniciales que hicimos. ¿Por qué cuando habla de las tribus dice en femenino y cuando habla de los hijos de Yosef o de Rachel habla masculino? Yosef tiene que ver con los patriarcas, es el aspecto masculino. Las tribus más parecido a Malhut, más tiene que ver del lado de Yochebed, más el aspecto femenino. Por eso dice femenino. Más detalladamente,
como dijimos, tiene que ver con el aspecto de cuando habla de los 70 que descendieron a Egipto de forma femenina, porque está hablando de Yochebed. Y Yochebed, el aspecto femenino, el aspecto de Malhut, la emuná de los Yehudim que los mantuvo en Egipto, que Yochebed les inyectó a través de ella y de Moshe. Entonces habla del aspecto femenino, que la emuná es femenina. Pero aún así todavía nos quedó una pregunta. La pregunta que dice Pirkei de Rabbi Eliezer, Nitiachasu kol azharim shishimashesh. Que dijeron, cuando habla de 66, si bien la Torá lo dice en forma en género femenino, como explicamos recién, que las tribus tienen que ver con el aspecto femenino y no masculino, porque eran la pequeña carroza, no como los patriarcas o como Yosef, pero el Midrash dice ahí, Pirkei de Rabbi Eliezer, dice, cuando fueron mencionados todos los hombres, porque dice todos los hombres, también estaba mencionado, el Dina, la hija de Jacob, y Serach, la hija de Asher. ¿Por qué? Acá no se trata solamente sobre el aspecto de la emuná, de la fe, que es un aspecto más femenino, como dijimos recién, sino pone énfasis en los harim, en no solamente que el pueblo de Israel sobrevivió en Egipto por causa de la emuná que Yochebed inyectó en ellos, o que el aspecto femenino representado en Yochebed influyó en ellos, que no caigan y que no se asimilen, que no se ¿cómo se dice? Infundan en Egipto. También un aspecto sahar, también un aspecto masculino en el descenso del pueblo judío a Egipto. La Gemara dice, Ish darkol ichvosh, el hombre es más guerrero, es más peleador. Así, en general, la Torá nos enseña que la mujer, el aspecto femenino, es más interno, más delicado, es más refinado. Y si hay que ir a pelearse con el mundo afuera, si hay que ir a discutir, el hombre, el aspecto masculino. El aspecto masculino es más peleador, más guerrero que el aspecto femenino. En Egipto, no solamente que sobrevivieron gracias a la emuná de Yochebed, el aspecto femenino que vimos recién, también hubo un aspecto masculino, que ellos fueron a influenciar a Egipto. Y el asunto es así. Estas 70 almas que descendieron a Egipto, era para, como dijimos antes, también traer una refinación, un refinamiento y una conciencia nueva en el mundo. También en los 70 pueblos y en los 70 ministros de estos pueblos. Y acá hay dos maneras de hacer, dos maneras de influenciar, dos maneras de generar un cambio en el mundo, que es a través del aspecto masculino o a través del aspecto femenino. Si lo queremos en las palabras de la Kabbalah, Zeir Anpin se refiere al primer grupo de Sefirot, y el aspecto femenino, que es Malhut, como mencionamos antes. ¿A qué se refiere? Se refiere así. Dos maneras de influenciar y generar un cambio en aquel que vos querés o que necesita ser refinado. El aspecto masculino, cuando alguien trabaja y se inviste para refinar, para cambiar, para revelar el bien de algo que necesita ser descubierto, se puede hacer de manera masculina, que es manera de kibush, conquistarlo. Cuando alguien conquista, el conquistado no es que está de acuerdo. O sea, aquel que me conquistó es más fuerte que yo y por eso me conquistó, pero no es que el conquistado acepta y cambia su manera de ser o su manera de pensar. No tengo otra opción. Me conquistaron, ahora no pertenezco más acá, pertenezco a la nueva bandera que me conquistó. Pero hay otro tipo de zihuj, otro tipo de refinamiento, otro tipo de trabajo que se puede hacer con aquel que necesita, que es cambiar y transformar la misma cosa con la que estás trabajando. Que esta es la misión y el trabajo de la mujer. La mujer, el Talmud dice, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Aunque hay muchos chefs hoy en día, hombres, masculinos, pero el Talmud dice, la mujer, uno le llevaba un producto, trigo, la mujer te decía, es una torta rica, uno puede agarrar y procesar los alimentos de tal manera,
puede trabajar con ellos, que el alimento mismo cambia y ahora se puede consumir. Antes no era apto para el consumo, no estaba preparado. Y no es que con un grito o con un... lo conquistaste, no, lo fuiste trabajando, hay que poner agua caliente, hay que amasarlo, hay todo un trabajo para que el producto mismo, en este caso el que vos querés refinar, trabajar, vaya cambiando y acepte, o sea, el producto mismo es parte del proceso del cambio y del refinamiento. El aspecto masculino es imponer, te conquista, pero el enemigo, digamos, no cambió. O aquello que vos tenías que trabajar con él, no cambió. Bueno, es más autoritario y por eso no le queda otra que aceptar. Pero en su interior no cambió totalmente. El aspecto femenino, la manera femenina de hacerlo y de educar, es ir transformando a aquel que estás educando, al alumno, al hijo, para que él también al final quiera cambiar y el cambio venga de adentro, no solamente por una imposición. Y también lo mismo ocurre espiritualmente. El hecho de anular y de quitar esa supuesta fuerza que creen tener los Kohabim, Mazalot, los astros, las estrellas y todas las fuerzas en las que creen los 70 pueblos, que de ahí viene el Galut de Mitzrayim. El Galut de Mitzrayim no fue solamente para los Yehudim, fue también para los demás pueblos. Cuando los 70 pueblos creían que ellos tienen cierto dominio, tienen cierta fuerza de donde agarrarse para dominar o para manejar. Y el Galut de Mitzrayim vino a revelar eso, que no solamente el pueblo de Israel vino a salir de Mitzrayim y a revelar su verdadera emuna, también la influencia para los demás pueblos, o sea, para el mundo entero, como dijimos antes, una preparación para la entrega de la Torá. Al punto que los milagros y maravillas que Hashem hizo para Egipto, en Egipto para el faraón, trajeron la conclusión de que el faraón mismo dijo que Ani Hashem bekere baaretz. Hashem dijo, yo te hago todo esto para que vos reconozcas que yo soy Hashem dentro de la tierra y que ninguna otra fuerza, ni los astros, ni fuerzas espirituales o materiales, lo que sea, tiene ninguna fuerza, ningún dominio, ningún gobierno sobre absolutamente nada. Hasta los brujos y hechiceros del faraón dijeron, Etzba Elohim, este es el dedo de Hashem. Esto fue lo que pasó, la influencia del exilio de Egipto, o sea, a través de la salvación y los milagros que Hashem hizo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también como para preparar al mundo, preparando al mundo para la entrega de la Torá. Y para eso necesitamos, para que sea de la manera adecuada y correcta, necesitamos que sea a través de la midá de Malhut, este aspecto femenino que es la midá de Malhut, es digamos, el último eslabón en esta cadena de Sefirot, la responsable de la creación en la práctica, tiempo, espacio y todo. Que también los 70 pueblos, aquí abajo, no solamente los 70 ministros, las 70 energías en el cielo, también los 70 pueblos aquí abajo, sepan Shemalhutó, Bakol, Mashallah, que el reinado de Hashem es el que gobierna y que domina absolutamente todo y que no tiene ningún dominio sobre nada ellos. Y eso se hizo principalmente, o de una manera más profunda, a través de la Sefirá de Malhut, que es, como dijimos antes, Yochebed. Pero también hay un aporte del aspecto masculino. En los 70 pueblos, en la influencia de la salida de Egipto, de la emuná, de la revelación de estos conceptos a través del aspecto masculino y mucho más profundo a través del aspecto femenino. Por eso, Pirkei de Rabbi Eliezer, cuando dice, fueron mencionados todos los hombres también, los hombres, el aspecto masculino de conquistar y de dominar antes de transformar. Son dos etapas, dos momentos en el trabajo para refinar el mundo y los 70 pueblos para la entrega de la Torá. Y esta es la diferencia entre cómo el pueblo de Israel pudo influenciar a través de Mitzrayim a los 70 pueblos y a los 70 ministros, entre la explicación que trae el Midrash, el Rabbi Eliezer, donde habla de los varones y de los hijos de Yosef,
y que dice que Akadosh Baruj Hu Nichnas Imahem, o la opinión que dice que Jacob fue el que entró con ellos a Egipto, a diferencia de la opinión de Rashi y el Talmud, que fue Yochebed. De acuerdo a la opinión del Midrash, del Pirkei de Rabbi Eliezer, y la opinión que dice que Akadosh Baruj Hu y que Jacob entró con ellos. Acá, ¿cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad? Que fue de una manera de kibush, conquistando. Como dice el Midrash, cuando dice sobre Yosef Ulad Mitzrayim, que Yosef fue hecho descender a Egipto, dice, Shalat Baem, Yosef dominó en ellos. Estamos hablando acá de energías masculinas que están por encima de la realidad del tiempo, del espacio, o de Hashem mismo, o de Jacob, que están por encima de la realidad, de la convencionalidad del mundo, de las limitaciones. Y esa fuerza que vino de Hashem, que vino de Yosef, es una fuerza masculina, entre comillas. Y eso es lo que menciona el Pirkei de Rabbi Eliezer, los hombres, los varones. Pero por el nivel de Malhut, por el nivel de Yochebed, que no es que yo domino y gobierno o me impongo autoritariamente, conquisto el enemigo o los 70 pueblos o aquello que quiero que entienda, sino que los voy transformando. Ese fue el trabajo de Yochebed, ese fue el trabajo el aspecto Malhut y femenino, que a través de Yochebed se completó la cuenta. No dice completó con ellos, como dice sobre Hashem, completó la cuenta. Ellos se transformaron. Se fueron transformando y fueron refinándose hasta que el mismo Paró, los mismos hechiceros reconocieron la grandeza de Hashem. Para terminar, para resumir, el Rebbe dice que por qué cada uno de estos pirushim, por qué cada uno de estos comentaristas explicó lo que explicó, cada uno de acuerdo a su, digamos, su raíz espiritual y su manera de explicar, de interpretar la Torah. Pirkei de Rabbi Eliezer y el Midrash en general, que la mayoría de los secretos de la Torah están, y de la Jochmat Kabbalah, están guardados, están escondidos en estas historias o en estas explicaciones que nos cuenta el Midrash. El Midrash está por encima del mundo. Cuando uno lee el Midrash, cuenta algunas historias que es difícil de entender físicamente, en la dimensión que nosotros vivimos del tiempo y del espacio. El Midrash habla de cosas a veces muy abstractas y muy elevadas. Habla de un nivel de la Torah, no como la Torah está investida en nuestra dimensión de tiempo y espacio, habla del nivel de la Torah como está por encima del mundo. Por eso, de acuerdo a estas opiniones del Midrash, de estos comentaristas, que hablan de un nivel de Torah, como la Torah conquista el mundo, el aspecto masculino, digamos, de la Torah. Por eso explicaron que fue Jacob, por eso explicaron que fue Hashem el que completó el número 70. Pero Rashi, esto es lo importante para nosotros, Rashi quiere explicar el Pshutosh, el Mikra. Rashi quiere explicar la Torah en que un chico de 5 años la pueda entender, en tiempo y el espacio. Rashi que quiere explicar cómo podemos llevar la Torah a nuestra acción y mejorar nuestras vidas, nuestra relación con Hashem. Por eso Rashi no se siente atraído por la explicación de que Hashem, una fuerza extraordinaria, o Jacob, aspecto masculino, como dijimos antes, llegaron con ellos a Egipto. Porque estamos hablando de una fuerza mucho más allá. Rashi quiere decir como una persona normal de carne y hueso. Una persona puede trabajar en el mundo, puede sobrevivir al galut, al exilio, y no solamente eso, sino que incluso puede irradiar su luz, puede influenciar a él y afuera de una manera positivamente. Rashi dice Yochebed conquistó. Yochebed, que por un lado tenía los pies en el exilio, Yochebed que había nacido en Egipto, pero Yochebed en el aspecto, como dijimos, de Malhut, que es la emuná del Yehudí, ella fue la que
sembró las semillas de Geulá, de redención, en el pueblo de Israel. Lo que Rashi nos quiere llevar es, esta es el hidush acá del Rebbe en esta sijá, el último de los grandes hidushim que vimos hoy. Que Rashi quiere que entendamos que Hashem es parte de nuestra vida, que es una realidad, que es algo que podemos sentir en cualquier momento. Una persona normal lo puede hacer. Que cualquiera de nosotros pueda sentir eso. Porque Yocheved estuvo con nosotros en Galut Mitzrayim y ella incluía, por un lado, el exilio, por otro lado, la salvación, por otro lado, la emuná. Como vemos que cuando fue Matan Torah, los pajaritos no pillaron, las vacas no mugieron, todo el mundo recibió, todo el mundo se entregó para escuchar, para recibir, para unirse con Hashem de los 4 puntos cardinales. Como trae la Gemara, que el momento que Hashem habló a Matan Torah, la voz se escuchaba en todo el mundo, de principio a fin, y fueron los pueblos y se asustaron, le fueron a preguntar a Bilam, el profeta pagano, Bilam Arashá, y él le dijo, Hashem Oz le amó Iten. Este ruido, esta voz que escuchamos, Hashem le está dando su poder, la Torah del pueblo de Israel. Y ellos contestaron, Hashem Yevarejet Amó Shalom, que Hashem bendiga al pueblo de Israel en paz. Entonces el Rebbe encuentra en Rashi una explicación valiosísima para nosotros. Rashi fue por la explicación de que el número 70 era Yocheved. Yocheved representa la Sefirá de Malhut. Yocheved representa esa bisagra entre el mundo espiritual y el mundo material. Por un lado, con los pies en la tierra. Por un lado, nació en Egipto. Pero por otro lado, de Yocheved misma, de Malhut mismo, podemos procesar, podemos trabajar, podemos cambiarnos a nosotros mismos, revelar la emuná natural, intrínseca que tiene el Yehudí. Y no solamente sobrevivir en el exilio y no morir en el intento, podemos incluso influenciar también en el mundo afuera, a los 70 pueblos, a los 70 ministros, como ocurrió con el exilio de Mitzrayim y la preparación para la entrega de la Torah. Solo para terminar, dice el Rebbe, que así como en el Galut de Mitzrayim, en el exilio de Mitzrayim, fue Yocheved la que completó el número 70, y a través de ella se provocó el no exilio y la Geulá, la redención, también en este exilio último, que es una preparación para la Geulá Atidá, para la Geulá inminente, cuando va a ser que Baraú Kol Basar, toda nuestra carne, el ser físico va a ver, Kipi Hashem Diber, que la boca de Hashem es la que está hablando, que la materia misma del mundo se va a transformar, va a cambiar de la manera que lo hizo Yocheved con Mitzrayim, con Paró y con los brujos. Vamos a ver la boca de Hashem hablando. Y así como está escrito, está escrito como los días de la salida de Mitzrayim, voy a mostrar a ustedes maravillas. Y así como sabemos que por mérito de las mujeres tzidkaniot, justas, por la fe de las mujeres, de Yocheved y compañía, del Malhut, nosotros salimos del primer exilio también a través de la fe de las mujeres y a través del trabajo de las mujeres, Neshei Israel, Neshei Ubnot Israel, mujeres e hijas de Israel, vamos a salir de este galut. Por eso vemos que es las 3 mitzvot que le fueron dadas a las mujeres y a las hijas de Israel, que son Adlakan Nerot de Shabbat y Yom Tov, prender las velas de Shabbat y Yom Tov, Jalá incluye la cocina, kashrut, todo lo que tiene que ver con comida y bebida, y Tarat Mishpachá, el tener hijos de una manera pura. Estas mitzvot están relacionadas con las necesidades básicas de la persona, que Hashem las creó para que habitemos el mundo. Luz, para tener claridad y no tropezar en nuestra vida. Alimento y la vida familiar, los 3 pilares de la persona. Y el servicio y el trabajo de las mujeres y de las hijas judías es que esto sea de una manera judía. Encender una vela que tenga que ver con Shabbat. Kashrut tiene que ver con Jalá. Y tener hijos tiene que ver con Tahará, con pureza. Transformamos, la secularidad del mundo en algo kadosh, en algo sagrado. Y esto va a ser una preparación. Vamos a refinar el mundo para que se cumpla entonces Baraú Kol Basar Yachdav Kipi Hashem Diber, que vea todo el ser de carne, que la boca de Hashem habló, que sea ya Mashiach Now.